Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. El día de hoy aprenderemos a elaborar y sustentar las conclusiones de su indagación para comunicar a su familia. Este aprendizaje te será útil porque aprenderás a utilizar evidencias para sustentar conclusiones. El producto del día de hoy es elaborar las conclusiones de tu indagación para comunicar a tu familia y proponer en tu guía de recomendaciones para una convivencia saludable, realizar una indagación sencilla juntos. Para lograr el propósito, revisaremos los planteamientos realizados hasta el momento, analizaremos e interpretaremos los datos recogidos. Contrastaremos con la hipótesis y la información científica para elaborar las conclusiones. Y finalmente, evaluar nuestra indagación para comunicarla y proponer seguir indagando juntos para dar respuesta a otra pregunta. Ahora, te invito a asumir el reto. Necesitamos revisar los datos que han obtenido. Los datos se organizaron en tablas. Se registró los datos del crecimiento diario de las plantas expuestas a la luz y de las plantas colocadas en la oscuridad. ¿Qué tipo de datos obtuvimos? El crecimiento de la planta es una variable cuantitativa que otorga como resultado un valor numérico. A continuación, presentamos un ejemplo de datos del día 14. Escuchamos con atención. Día y fecha. Día 14, 25 de junio. Plantas expuestas a la luz. Planta A, cuidada por Rosa, 15,8 centímetros. Planta B, cuidada por Godo, 14 centímetros. Plantas colocadas en la oscuridad. Planta A, cuidada por Robert, 22 centímetros. Planta B, cuidada por Consuelo, 25,4 centímetros. También registraste en un cuadro datos cualitativos del color de hojas y tallos. Repito, presentamos un ejemplo de datos del día 14. Escuchamos con atención. Día y fecha. Día 14, 25 de junio. Plantas expuestas a la luz solar. Planta A, rosa, 15,8 centímetros. Planta B, godo, 14,0 centímetros. Plantas colocadas en la oscuridad. Planta A, Robert, 22,0 centímetros. Planta B, Consuelo, 25,4 centímetros. También registraste en un cuadro datos cualitativos del color de hojas y tallos. Además, representamos los datos en una gráfica de barras del comparativo del crecimiento de las distintas plantas, tanto de las expuestas a la luz como las colocadas en la oscuridad. Y sobre todo, nos permite ver el efecto de la variable independiente sobre la dependiente. Voy a describir cómo quedó su gráfica con los datos anteriores. El gráfico presenta en el eje X la variable independiente, luz solar y oscuridad. En el eje Y se ubica la variable dependiente, crecimiento de la planta, la longitud en centímetros. La planta A expuesta a la luz tiene una barra que llega a 15,8 centímetros. La planta B expuesta a la luz tiene una barra que llega a 14,0 centímetros. La planta A colocada en la oscuridad
tiene una barra que llega a 22 centímetros. La planta B, colocada en la oscuridad, tiene una barra que llega a 25,4 centímetros. Con los datos que tienes, también puedes representar en el mismo gráfico de barras el crecimiento diario de cada una de las plantas. Repito, representamos los datos en una gráfica de barras del comparativo del crecimiento de las distintas plantas, tanto de las expuestas a la luz como las colocadas en la oscuridad, y sobre todo nos permite ver el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente. Voy a describir cómo quedó su gráfica con los datos anteriores. El gráfico presenta en el eje X la variable independiente, luz solar y oscuridad. En el eje Y se ubica la variable dependiente, crecimiento de la planta, la longitud en centímetros. La planta A, expuesta a la luz, tiene una barra que llega a 15,8 centímetros. La planta B, expuesta a la luz, tiene una barra que llega a 14,0 centímetros. La planta A, colocada en la oscuridad, tiene una barra que llega a 22,0 centímetros. La planta B, colocada en la oscuridad, tiene una barra que llega a 25,4 centímetros. Con los datos que tienes, también puedes representar en el mismo gráfico de barras el crecimiento diario de cada una de las plantas. Analiza datos e información. Comparamos datos. Examinamos los resultados que hemos organizado. Antes de analizar nuestros resultados, es preciso verificar si hay evidencias suficientes para aceptar o no nuestras hipótesis. Analizar es mirar detalladamente cada una de las partes de un todo y los pasos o momentos de la indagación. Es fundamental en este momento comparar los resultados obtenidos con la hipótesis y con la información científica, por lo que el registro hecho en el portafolio se constituye en nuestra fuente de información. ¿Qué relación hay entre la luz solar y la oscuridad con el crecimiento de las plantas? Las plantas expuestas a la luz y las colocadas en la oscuridad crecen. ¿Cómo fue el crecimiento diario de cada una de las plantas expuestas a la luz y las colocadas en la oscuridad? Probablemente respondido, la longitud de ambas plantas ha ido en aumento, los primeros días más que los últimos días. ¿Qué semejanzas o diferencias han hallado en los datos obtenidos, tanto en la tabla como en la gráfica, entre las plantas expuestas a la luz solar y las plantas colocadas en la oscuridad? Que las plantas expuestas a la luz crecen casi igual entre ellas, lo mismo sucede entre las plantas colocadas en la oscuridad, pero estas crecen más que las expuestas a la luz solar. Ahora, mira tu cuadro de datos cualitativos y responde. ¿Cómo es el color de las hojas y tallos de las plantas crecidas en presencia de la luz solar y las crecidas en la oscuridad? ¿Qué diferencia hay entre ellas? Las plantas expuestas a la luz presentan hojas y tallos verdes,
Las plantas crecidas en la oscuridad tienen hojas y tallos decolorados, además tallos delgados y alargados. La planta se ve más débil. ¿Existen otras explicaciones que considerar u observar? Sí, por ejemplo, ¿cuánto tiempo más pueden estar las plantas en la oscuridad sin realizar la fotosíntesis? Porque se ven muy débiles. ¿Qué pasaría si a mitad del experimento hubiéramos expuesto a la luz solar una de las plantas que estaba en la oscuridad? ¿Hubiera cambiado el color de sus hojas y tallos a color verde? ¿Qué sucederá si mantenemos por más tiempo las plantas en la oscuridad? Contrastamos resultados y elaboramos conclusiones. Ahora te invito a contrastar los resultados que has obtenido con la hipótesis y la información científica. ¿Cuál fue la pregunta y la hipótesis de indagación? La pregunta de indagación científica fue: ¿de qué manera la luz solar influye en el crecimiento de la planta de lenteja? Y la hipótesis fue: si la planta de lenteja se siembra expuesta a la luz solar, entonces crecerá. Escriban su conclusión. Les recuerdo que es una idea general y concisa que sintetiza las relaciones encontradas entre las variables en el fenómeno estudiado. Podrían haber escrito que las plantas colocadas en la oscuridad y las plantas expuestas a la luz solar crecen. Las plantas colocadas en la oscuridad crecen más. Sus tallos son delgados, alargados y decolorados. Las plantas expuestas a la luz crecen menos y presentan hojas y tallos verdes. La semilla de lenteja no necesita la luz para germinar y empezar a crecer. La explicación es que las plantas en la oscuridad suelen estirarse más en busca de la luz para realizar la fotosíntesis. Por esa razón es que crecen más. Sin embargo, es una planta más débil. La planta en la oscuridad crece hasta que se terminan las reservas de la semilla y como no ha recibido luz, la planta no realiza la fotosíntesis. Por lo tanto, no se activa la clorofila y la planta no adquiere su tonalidad verdosa. Presentan un color amarillo o blanco, que es la falta de clorofila. En dicho crecimiento, los tallos se hacen más delgados y pierden pigmentación. Por eso están decolorados. Esto explicaría lo que ocurre con la planta de lenteja. Si dejásemos la planta más tiempo, necesitaría la luz, porque las reservas son limitadas. Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. Ha llegado el momento de evaluar nuestra indagación. Vamos a responder a unas preguntas que te ayudarán. ¿Hemos dado respuesta a la pregunta de indagación? La respuesta a la pregunta ¿de qué manera la luz solar influye en el crecimiento de la planta de lenteja? Las plantas que han crecido con luz tienen tallos y hojas verdes. Las que han crecido sin luz
no han adquirido el color verde. Sus tallos son alargados, delgados y decolorados. La explicación es que no realizan la fotosíntesis, no se activa la clorofila y se estiran buscando la luz solar para poder realizar la fotosíntesis. Además, crecen porque utilizan las reservas que hay dentro de las semillas. ¿Qué procedimientos usaron? ¿Se realizó algún ajuste? Los procedimientos que propusimos para probar la hipótesis fueron: para variar la variable independiente, se consideró la siembra de 4 macetas con semillas de lentejas, 2 expuestas a la luz solar y 2 colocadas en la oscuridad. Para medir la variable dependiente, se observó y midió diariamente con una regla graduada en centímetros el crecimiento de las plantas. Para controlar las variables intervinientes, se tuvo en cuenta usar la misma cantidad y calidad de suelo, regar con la misma cantidad y calidad de agua y frecuencia, y sembrar en el mismo tipo de maceta. ¿El procedimiento realizado ayudó a demostrar la hipótesis? En parte, porque la planta crece en presencia de la luz solar y oscuridad, pero se requiere más tiempo para observar qué sucede con la planta que crece en la oscuridad una vez que se consuman las reservas que están dentro de la semilla y pase más tiempo. Las mediciones y cálculos ¿han contribuido a demostrar tu hipótesis? En parte, porque falta recoger datos del crecimiento de la planta una vez que se agote la reserva de la semilla. ¿Qué nuevas preguntas te han surgido? Excelente. Preguntas como: ¿qué sucede si dejamos las plantas colocadas en la oscuridad por más tiempo? ¿Qué sucede si las plantas colocadas en la oscuridad las exponemos a la luz solar? Ahora, presente el informe de tu indagación que sustenta la respuesta dada a María. Puedes utilizar los recursos que consideres en la presentación teniendo en cuenta lo siguiente: la pregunta e hipótesis de indagación, las variables, los procedimientos y materiales que has utilizado, los resultados, cómo ayudaron a demostrar tu hipótesis, las conclusiones, si responden a la pregunta de indagación, ajustes que realizaste que ayudaron a demostrar tu hipótesis. ¡Qué bien! Felicitaciones a todas y todos por esta experiencia vivida. Finalmente, para completar el reto, vas a presentar a tu familia el proceso y resultados de tu indagación. Imagina que también está María, a quien le vamos a ayudar a responder la pregunta: ¿por qué el crecimiento de mi planta está siendo afectado? Las plantas en la oscuridad se estiran buscando la luz para realizar la fotosíntesis. En ese proceso, sus tallos se alargan, adelgazan y decoloran. A partir del trabajo realizado durante estas 4 sesiones, van a presentar en su guía de recomendaciones para una convivencia saludable una hoja de recomendaciones escritas que contenga ideas organizadas de manera coherente y cohesionada relacionadas con qué es lo que se debe tener en cuenta
¿Y qué valoras de la experiencia de haber hecho en familia la indagación y que se puede aplicar en cualquier otra actividad de manera conjunta que contribuya a una buena convivencia familiar? Asimismo, plantea continuar una segunda indagación en familia para dar respuesta a la pregunta: ¿y ahora qué pasará con la planta colocada en la oscuridad si la exponemos a la luz solar? Orientaciones para los padres de familia. Estimado padre de familia, genere un espacio para que su hijo comparta los resultados de la indagación y proponga a ustedes nuevas experiencias de indagación en familia. ¿Sabías que en junio celebramos el mes de la cultura afroperuana? Soy nieta de África. Soy hija del Perú. Yo resisto y avanzo a través de mi historia y a través de mi herencia ancestral. Soy historia, soy saberes. Soy la herencia que África dejó al Perú. Soy orgullosamente afroperuana. Construyendo nuestra identidad, celebremos y valoremos la cultura afroperuana. Aprendo en casa.